Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos vean. En este maravilloso video es para mí un gusto enorme saludarles y empezar a socializar este tema muy interesante que vamos a hablar el día de hoy. Sí, y se preguntarán, ¿cuál es el tema? Ese tema tan importante que el profesor va a hablar es algo que nosotros ya hemos hecho en nuestra vida diaria, es algo que ya lo hemos hecho, hemos servido como abogado, como mediador, como guía, como solucionador de problemas. Entonces, es algo que nosotros ya hemos sido partícipes de lo mismo, lo cual, lo cual tenemos también que tener la base sobre cómo llegar a una mediación. El tema de hoy que vamos a hablar es la ética de la liberación. ¿De qué trata? ¿En qué se basa? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias? Lo vamos a averiguar. La ética de la liberación. La ética de la liberación tiene como peculiaridad asumir los grandes temas tratados por las éticas filosóficas desde las perspectivas de las víctimas de la historia, considerando el proceso de globalización a finales del siglo XX. Nacida en la década de los 60 en América Latina, intenta integrar en el presente los diversos procesos de dominación, situándolos dentro de una perspectiva mundial. Para ello debe reconstruir los fundamentos filosóficos de la ética, definir claramente su especificidad crítica, argumentar en referencia a sus oponentes estructurales, precisar las orientaciones básicas en los variados frentes de liberación. Eso sirve, tenemos que conocer qué significa esto de la ética, en qué se basa la ética de la persona, para qué sirve tener ética, en qué nos ayuda, qué tipo de principio valores tiene a darnos la ética. Entonces todo esto va a ser muy importante porque nos permite conocer un poquito más de lo que se va a basar la liberación, conocer un poquito más de qué trata, qué enfoques va a tener, para qué sirve desde ya, en qué lo podemos utilizar y mucho más. Reconstrucción de los fundamentos de la ética. Los llamados fundamentos de la ética deben situarse al menos en tres niveles. En primer lugar, el momento material de la ética. En segundo lugar, el momento formal de la moral. En tercer lugar, el momento de factibilidad de la ética. Y entonces hablamos de lo material de la ética. Tenemos que tener todos los recursos para hacerlo de manera material. Formal de la ética, de la misma forma, y la factibilidad tenemos que saberla manejar sin problemas en todo el contexto que abarca estos principios de ética y moral. Definición de la especificidad de la ética en la liberación es una ética crítica que parte de las víctimas de la historia. Por ello, nuevamente deberán situar su especificidad ante otras éticas críticas. Se trata de nivel crítico material de ética. El segundo, ya hablamos. Fundamentar racionalmente esta ética indica el procedimiento por el que se dan razones para poder afirmar sus principios contra el monoprincipismo de casi todas las éticas. La ética de la liberación propone al menos los 6 principios indicados y deja abierta la lista para muchos otros. Cada principio se fundamenta con propositores diversos así. Por ejemplo, el principio moral de la ética del discurso se fundamenta ante el escéptico y mucho más. ¿Sí? El escepticismo quiere decir que son personas que no acatan indicaciones, son personas que no son personas cerradas, que piensan que lo que dicen ellos es la ley. Entonces, es muy importante nosotros también conocer que no se basa en lo que uno siempre dice. Entonces, eso es importante, que siempre tenemos que socializar, conocer, comunicarnos para también conocer todo el trasfondo de la situación y de lo que engloba la diferentes tipos de ética y cómo va a funcionar para que nosotros podamos deliberar algún tipo de criterio, opinión o argumento en el que se base este tipo de razonamiento.
Y aquí tenemos, esto es muy importante. Bien, aquí vamos también a conocer un poquito más sobre el derecho a la igualdad natural. Se basa en reconocer y garantizar las diferencias para expresar lo diverso, pues se consigue que las sociedades humanas son plurales y poseen una gran cantidad de formas de ver y entender la realidad, tantas como distintos intereses tienen los grupos humanos. Por eso es muy importante interpretar las leyes, los artículos. Muchas veces no es lo que es un artículo, sino cómo el juez o las autoridades competentes lleguen a interpretar lo que dice el contenido y en base también a lo que diga los abogados y también en lo que se fundamente la denuncia o la situación por la cual se está atravesando. Es muy importante también basarse en la interpretación de las leyes. No siempre lo que es, lo que dice es, sino también hay que conocer, hay que tener evidencias para poder llegar a una deliberación mejor, a un consenso entre ambas partes según lo que ambos requieren o según las necesidades del uno con el otro y se pueda llegar a una mejor situación, abarcándome siempre el porvenir de ambos lados, ¿sí? Porque para esto es una deliberación, para llegar a una solución de ambos lados. Muchas veces es cierto, una parte no va a estar de acuerdo con lo que suele suceder y otra parte sí va a estar de acuerdo. Entonces, siempre hay que llegar a una mediación en ambas partes para evitar cualquier tipo de conflicto que suele llegarse a suceder. Esto es lo que se quiere evitar para tener buenos tratos en ambas partes. Ahora, el diálogo es importante conversar, es importante socializar con la persona, conocer el por qué está así, conocer el porqué de su estado de ánimo, el conocer qué le está pasando, por qué está así, le sucede algo, algo le hicieron, por qué está actuando de esa forma, por qué ha cambiado sus ideas, por qué está exponiendo criterios diferentes a lo que está pasando. Entonces, es muy importante el diálogo, llevarlo aquí a desarrollo en una mesa o ante un juzgado para que puedan entender e interpretar las partes o las autoridades encargadas de mediar y de llegar a un consenso de lo que se amerita. También la discusión sobre un asunto, sobre un problema, con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. Claro, una vez escuchadas las dos partes, se llega a una discusión del contenido de la información que ha dado los dos lados. El juez y las autoridades competentes llegan a un veredicto, a un consenso, para poder dar sus indicaciones finales y dar paso a la solución sobre el tema o la información que se divulgaron en la mesa. Una deliberación es un acto entendido en cuanto a proceso y resultado en el cual se evalúan los pros y contras relevantes con objetivo de adoptar una decisión determinada. El proceso puede ser efectuado de manera individual o colectiva. La deliberación es un momento relevante en los procesos de toma de decisiones, muy importante porque se llega a un consenso. Lo que siempre hacen en las votaciones, conversan diferentes tipos de personas, diferentes tipos de grupos para poder llegar a una solución, ¿verdad? Entonces, conversa el uno con el otro, comparten opiniones, ideas para poder ayudar o mejorar el estado en que se encuentre la situación y poder dar paso a un veredicto que será juzgado ante toda la asamblea o el tribunal. Esto se puede hacer de forma individual o colectiva, como lo estábamos hablando, pero siempre es importante llegar a la socialización y al compartir las diferentes tipos de ideas o criterios de las personas para poder dar paso a un consenso. Consenso y disenso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Será igual? ¿Será diferente? Veamos. El consenso se diferencia de una mayoría en que cuando una mayoría se pone de acuerdo, también hay una minoría que disiente.
En cambio, en el consenso no hay disenso. Una decisión por consenso, no obstante, no implica un consentimiento activo de cada uno, sino más bien una aceptación en el sentido de la no negación. El consenso es cuando nadie se niega a lo que está diciendo la persona. Eso es el consenso. Es cuando nadie se niega a lo que está diciendo y entonces se hace lo que la mayoría no está negando, sino que está aprobando según lo que están estipulando de esta forma sobre una situación, sobre un tema, sobre un caso específico, sobre algo. Presentación de ciudadanos. El diálogo es la deliberación como forma de consenso y disenso. El diálogo. Por eso es importante escuchar a las personas, escuchar lo que dicen, entenderlos, hacernos de los oídos. El diálogo y la deliberación como forma de consenso, ya lo hablábamos, estaba muy interesante el tema y hay que dar paso a la deliberación y así mismo también cuando se escogen a las personas sobre algún caso, cuando se quiere dar a conocer alguna situación, cuando hay elecciones, cuando ejemplo, quieren comer algo rico, quieren irse de viaje a un lugar específico, se conversa, ¿verdad? Incluso dentro de nuestra familia también solemos llegar a consenso. Lo que la mayoría indica es lo que se tiene que realizar o lo que se puede realizar. Entonces, en casa, en escuela, instituciones, donde vayamos y no estemos de acuerdo una persona con la otra, siempre se va a llegar a un consenso. Si no hay brevemente una opinión o no se llega a un acuerdo de forma inmediata, de ley sí o sí se tiene que hacer un consenso para escuchar las diferentes opiniones de las personas y escoger la que nadie se está rehusando. Eso es la diferencia de consenso y disenso. Escoger la opinión o la idea o el criterio que la mayoría no está de acuerdo, porque si no está de acuerdo, porque sí lo está aprobando, y entonces vamos a ser fuertes en base a las decisiones que tome una mesa directiva, unas autoridades o los encargados en base a esto. Sí, entonces lo importante siempre es la comunicación, la socialización para llegar hacia un consenso factible, viable y que sea bueno para ambas partes, porque los beneficiarios tienen que ser los dos, o bueno, uno más y el otro no tanto. Ya depende de cómo se llegue a la deliberación. Entonces, hasta aquí no vamos a llegar. Lo que sí les voy a dejar de tarea es que me definan la diferencia o que me hagan un resumen sobre lo que vieron en el video. Vamos a hacer un resumen de lo que vieron en el video para conocer un poquito más de las ideas de ustedes y también van a responder ciertas páginas del módulo para hacerlo de una manera más didáctica, ¿sí? Y que haya una mayor asimilación del contenido. Esto es todo. Cualquier duda, inquietud que tengan, tienen mi número de teléfono. Desde el primer video yo les expliqué. Si tienen alguna pregunta, la hagan con toda confianza, porque el éxito es que mantengamos la comunicación en todo momento, que haya esa socialización y esa confianza para podernos escribir, siempre y cuando sea de manera o con propósitos académicos, ¿sí? Eso es todo de mi parte. Linda mañana, tarde, noche, bendecido día donde estén. Un abrazo inmenso. Cuídense muchísimo. Chaito, chaito.